que llegara a ganar Gonzalo Vinter, ¿qué haría el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa? Mire, yo voy a decir algo respecto de Fidel, yo lo conozco y yo sé que es controversial, pero después de haber tenido muchas críticas con el gobierno del presidente Boric y controversias, finalmente siempre ha aprobado en la Cámara, que es lo que importa a un senador, más allá porque todos tenemos derecho a plantear opiniones, ¿no? Pero después ha acompañado y ha mejorado proyectos y ha sido parte activa, digamos, en la mejoración del proyecto. ¿Por qué votaría Fidel Espinosa si es que gana Gonzalo Vinter? Yo no tengo ni una duda que votaría. ¿Le votaría los proyectos a Gonzalo Vinter? Yo creo que Fidel va a votar por lo mejor que le resulte para Chile. No tengo ninguna duda que puesta en la disyuntiva entre un voto de derecha y un voto de la centroizquierda, el senador Espinosa va a votar por Vinter o quien gane la primaria. Eso es ficción, pero no es ficción. Lo veo difícil. Sí, yo no lo veo tan... Mira, es que lo que ha ocurrido, yo entiendo que pueden haber diferencias profundas muchas veces de opinión, pero si tú colocas a un candidato que gane la primaria, cualquiera, versus José Antonio Kast, yo no tengo ninguna duda dónde va a votar la mayoría de la gente del centro izquierda. ¿Usted votaría por José Antonio Kast? ¿Usted votaría por totalmente. José Antonio Kast no votaría, ya voté por él. Entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. O sea, y no me arrepiento un segundo por el desastre de gobierno que hemos tenido en los últimos años. O sea, ha sido desastroso el gobierno, se está jugando en algo el gobierno. Yo tengo un juicio bien crítico respecto de los primeros momentos del gobierno. Yo creo que el Frente Amplio se equivocó cuando se instaló el gobierno, se equivocó en apostar todo o nada al cambio constitucional. Y después se equivocaron en no haber liderado el proceso constituyente de una forma que se hubiera aprobado una constitución que nos representara a todos. Pero en la primaria, si gana Toá, ¿es en desmedro del gobierno? ¿Es un punto a favor? Porque fue ministra del Interior. Yo quiero decir algo. Es que lo de la primaria lo que se está resolviendo es quién va a ser el presidente del país en el futuro, ¿no? Ajá. Ojalá gane la primaria la candidata de mi adversario, Juan Valdés. Y me da pena y me da rabia, ojalá gane Carolina Toá, como la franja de Gonzalo Vinter y las declaraciones de Carolina Toá en los últimos dos debates han demonizado y han vilipendiado lo que hizo justamente la Concertación en su momento en los mejores 22, si quieras dejar a... No, pero te equivocas. Carolina Toá ha dicho que ella no va a hacer la continuidad de la Concertación, que es lo mismo que decir que se arrepiente de haber participado en la Concertación. Ojalá lo fuera. No, pero eso no lo ha dicho. Yo te digo porque yo también siento que la Concertación fue una coalición de gobierno que le entregó mucho a Chile. Yo soy una población de Sacregó, de La Granja, la población Villalemo, que le mando solo a mis vecinos. Y en esos sectores no existía luminaria pública, no habían pisos pavimentados, los colegios eran de madera y en de buses. ¿Y la Concertación? Y en los gobiernos de la Concertación y en la democracia, el advenimiento de la democracia después de la dictadura, efectivamente una transformación de infraestructura en Chile. Y faltaron cosas por hacer. Lo que yo digo es que Carolina Toá nunca se arrepintió ni ha dicho nada de eso. Todo lo contrario. Como se ha reído la franja de Gonzalo Vinter. La mesa del poder, Juan, ¿qué es lo que es? Yo comparto contigo. Yo no comparto nada de lo que ha planteado Vinter. O sea, el Frente Amplio como ha impugnado, como se ha reído de la gente que construyó Chile, por favor. Bueno, pero ahí tú tienes los resultados. Vinter va a salir tercero o cuarto también. Pero en la primaria de ustedes, que después tienen que sumarse. En nuestra primaria va a salir tercero o cuarto y el que gane la primaria va a ser el que va a ser apoyado por todo el mundo. ¿Cómo se puede leer el cambio de voceros? 11 voceros, hoy hay cambios. ¿Cómo se puede leer eso? Está terminando la primaria, el sector oficial. Esa no fue una buena idea, Álvaro, y yo nunca la compartí. La de los 11 voceros. Cuando tú tienes 11 voceros no tienes ninguno. ¿Eso fue correcto hacer ese movimiento? No, son errores. Yo no participo en el comando, no trabajo con Evelyn Matei, soy un analista, un periodista que opina desde la militancia de Renovación Nacional, pero también con una voz crítica. ¿Qué van a hacer cuando llegue el momento? Eso se solucionó, ya se... De acuerdo. O sea, no se ha resuelto. Sí, se anunció, fue abortada la segunda. No, se asumió la responsabilidad del error. Lo bueno es que el oficialismo tiene una carrera de 100 metros que es la primaria, que todo aparenta que va a ganar, ¿cierto?, la candidata del Partido Comunista. Sin embargo, ese es el titular, la derecha tiene su maratón en el mes de noviembre. Ese es el titular de biobiochile.cl. Matei fustiga asistencia de Boric a BRICS, que es este encuentro de países de economías emergentes: Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, ¿no es cierto? Ruego, y está de invitado Irán, evidentemente, y ese es el tema, ruego que esta falta de prudencia, ir en estas condiciones, en estas circunstancias, no nos afecte. Cristian, ¿qué opinas sobre ello? Yo creo que es un error la permanencia del presidente
posible viaje que pueda tener, primero también porque la R de BRICS significa que va a ir Vladimir Putin, que es un criminal de guerra, condenado por la Corte Penal Internacional, acusado por lo menos. ¿Y qué va a hacer el presidente? ¿Le va a dar la mano? ¿Le va a decir, oiga, me parece perfecto que usted haya invadido Ucrania? ¿O los derechos humanos, las defensas de los derechos humanos son solamente para algunos? Sobre todo o lo que al presidente le interesa. Sobre todo porque estamos subrayando la importancia de los principios, el respeto a los derechos y los derechos humanitarios. ¿Debería ir al BRICS el presidente en estas circunstancias? Yo lo que quiero decir es que el que vaya invitado no es una condición para que sea socio o para que Chile ya se sume a los BRICS. En la categoría de invitación primero no la hace Putin y los otros, y uno tampoco puede cuestionar quién va y quién no va, y yo no voy a decir que va tal o cual. Lo que se hace en el ámbito internacional es que se ven los intereses del país. Y a estos BRICS Chile ha tenido una cercanía, ha sido invitado por el presidente de Brasil, que es la principal economía de Latinoamérica. Dicho eso, también hay que decir que aquí son varios países, India, por ejemplo, China, con quienes nos interesa India, mantener muchas relaciones comerciales importantes, y China es precisamente lo que responden desde el gobierno en la voz de su vocero, ¿no es cierto? El gobierno se desmarca de la crítica de Matei Boric por viaje al BRICS. Nos vamos a entrar en polémica, y antes habían dicho precisamente que era consecuente con una política internacional de Estado que tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos y con el respeto al derecho internacional. En China no hay mucha democracia, con Rusia tampoco tenemos mucha democracia. Yo ahí me alineo mucho con las declaraciones de Toá respecto de la cantidad de Toá respecto a China, que efectivamente ahí uno tiene que mirar por el bien del país. Chile es el principal socio comercial de Chile y del mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no sé a quién le venderíamos los arándanos, a quién le venderíamos la cereza, la producción. Entonces, y a quién le podríamos comprar nosotros muchos artículos que compramos a China. Yo creo que el tema de los derechos humanos es muy importante, pero hay una tradición de conversación. Como un dato de contexto, se suma además al hecho de que el presidente Boric, precipitadamente, de acuerdo a algunos, ¿no es cierto?, se apuró después del ataque de Estados Unidos a Irán a condenar precisamente. Yo creo que el presidente Boric ha sido muy imprudente en su manejo de las relaciones internacionales. La política exterior de Chile es una política de Estado, no es personalista. Y salir a priori a defender, incluso con errores de central nuclear, instalación nuclear, defender a un régimen como Irán, que reprime, por no decir viola derechamente los derechos de las mujeres. Yo no vi que saliera a defender a nadie. Lo que salió a decir el presidente Boric es que estaba en contra de la guerra. Sí, claro. Y que condenaba los ataques, lo mismo que han hecho todos los países, básicamente, una gran cantidad de países del mundo, que han salido a condenar los ataques unilaterales de Estados Unidos sobre otra soberanía. ¿Y eso por qué? Porque eso puede desatar otro tipo de conflicto a otra escala. Eso es lo que ha hecho el presidente Boric. Nos ha dicho que defiende. Yo, de hecho, no comparto la política ni nada de lo que tenga que lo han dicho varios senadores. Pero condena a Estados Unidos y lanza una declaración, yo creo que a todas luces bastante apresurada, sin tener todos los antecedentes, algo que no hizo ningún presidente latinoamericano y no hizo ni siquiera China, que es nuestro principal socio comercial. Sale opinando Gabriel Boric, quizás escuchando en el subconsciente esas declaraciones de la canciller Urrejola, que no imaginaba él cuál era su influencia en la política exterior mundial, cosa que creo yo que es bastante poca. Nosotros somos un país pequeño que tenemos que cuidar más que los intereses personales. Yo creo que el presidente Boric está pensando en su futuro trabajo, quizás en Naciones Unidas, en algún organismo internacional, y no pensando en los intereses de Chile al dar estas opiniones de manera bastante apresurada. Alguien ha dicho, se ha sugerido que en estos últimos 9 meses de gobierno se ha querido dar un giro en términos de alianza, justamente a propósito de la condena al ataque de Estados Unidos a Irán, precisamente a propósito de y antes el viaje a China, también un viaje a la India al presidente, y justamente el Prince. ¿Se estará queriendo hacer un giro en materia de...? Es que yo creo que el viaje a la China y a la India son viajes que todos los presidentes han hecho, que son necesarios porque son mercados muy grandes y muy importantes mucho en el concepto mundial, y especialmente en las importaciones o las exportaciones nuestras. Y desde el punto de vista, si tú quieres decir, del perfilamiento internacional, los presidentes suelen hacer este tipo de cosas en los últimos años. Recordemos al presidente Piñera, ¿no? Que armó todo lo que fue el acuerdo del Pacífico, el Transpacífico y otras cosas más. La Alianza del Pacífico. Y tuvo también visitas y trató de encabezar cierta oposición de resistencia al gobierno a la dictadura de Venezuela, ¿no? Sí, a propósito de lo mismo, se ha hablado poco de Sebastián Piñera y del legado de Sebastián Piñera en la derecha, ¿no? ¿No es ese un capital de la derecha de esta pasada? Yo tengo la mejor impresión del expresidente Piñera. Se ha hablado poco precisamente por lo mismo. No me cae ninguna duda que si estuviera vivo sería candidato, ¿no? Yo también creo lo mismo. Coincido contigo. Sí. ¿Usted cree también? Yo creo que sería candidato porque yo creo que con altas posibilidades era el mejor candidato que la derecha podía tener. ¿Cómo quedaría el PS si gana Janet Jara, Juan? El PS que
A ver, afinemos la pregunta, porque es muy amplia, ¿no? El PS va a seguir siendo el Partido Socialista. ¿Cuál de las almas? No, el PS, mira, tiene una virtud, que nosotros en general tenemos discusiones y la hacemos bien pública y tiene un partido democrático y con una alta vocación democrática, pero luego el PS después cierra filas en torno a lo que acordamos. Esa es la historia de este partido, que ha tenido sus bemoles en algunos momentos de la historia y que todos lo hemos reconocido. Pero nosotros somos un partido que tiene 7 senadores, 13, 14 diputados, tenemos 5 o 6 gobernadores, o sea, te quiero decir que tenemos concejales y alcaldes. Somos un partido que tiene un capital territorial, una instalación territorial que más allá de lo que pasa en esta primaria, va a seguir teniendo responsabilidad con Chile. Yo te quiero decir algo que no va a servir para este debate. Ojo, porque nos llevaron a veces cuenta. Yo tengo la mejor impresión del Partido Socialista. Con los socialistas que yo le he dado la mano me han cumplido. Ajá. ¿Sí? La verdad tiene que decir, o sea, podemos ser rivales políticos, pero nunca enemigos personales. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban en el colegio? Los amigos de mis amigos son mis amigos. O sea, yo no entiendo qué hace el Partido Socialista en este gobierno. ¿Cómo no se retiró antes? ¿Qué hace en este gobierno, Juan? El Partido Socialista lo que está haciendo en este gobierno es lo que ha hecho toda su historia, ¿no? Ser responsable por la historia del país. Y aquí teníamos un desastre con el Frente Amplio para un bien. Yo creo que los nombramientos, lo que ocurrió en la primera parte del gobierno fue una cosa que todos criticamos. Yo nunca he pretendido esconder eso. Creo, sí, valoro la decisión del presidente de poder incorporar otro mundo de la centroizquierda en su gobierno, porque también entendemos que a nadie le sirve un país que se destruya o a un país que que se descapitalice. Entonces yo creo que el Partido Socialista tomó responsablemente una decisión política de acompañar al gobierno del presidente Boric, de acompañarlo en la segunda vuelta, de hecho, de votar por él sin ninguna condición, y después de acompañarlo en el gobierno también. ¿Se acuerdan ustedes de la democracia y los acuerdos? A propósito, cuando se mencionan los 30 años, los gobiernos de la concertación, claro. También da cuenta de una relación con la derecha o entre y eso, la democracia y los acuerdos, Álvaro, después se llamó La Cocina, que lo impugnó. Yo me estoy leyendo un libro, yo creo que tú lo debes haber entrevistado, Renato Garín. Sí, claro. Los reemplazantes, lo recomiendo, que te cuenta toda. Primero hace a los que tenemos 45, hace una revisión de la generación. Que es donde dijo que el presidente hace un personaje y en realidad es una claro, y habla de Gonzalo Winter, y habla de todos estos jóvenes impugnadores que impugnaron a la concertación, al Partido Socialista, al gobierno de Ricardo Lagos, y luego, como si no pasara nada, empezaron de una u otra manera a sumarlo. El Partido Socialista cuando llegó Álvaro Elizalde, cuando llegó Carolina Toá, que es PPD, cuando llegó Ana Lía Uriarte, eran los adultos que estaban en la moneda. ¿Cómo se arma algo entre personas que efectivamente por eso Gonzalo Winter va a perder, como dijo Juan Valdés? ¿Cómo se hace después para entenderse? ¿Cómo lo hace alguien para entenderse? Porque yo creo que la vida, porque yo creo que uno tiene que ponerse de acuerdo en las cosas que son trascendentales para el país, pues. Pero mira, ¿Se podría poner en esa perspectiva? ¿Se podría poner de acuerdo con Renovación Nacional? Pero si mira tú lo que ocurrió cuando nos pusimos de acuerdo para reforma previsional, que no es lo que nosotros queríamos. 12 años. Por eso, pero resultó. 12 años. Pero resultó ahora con la intervención de mucha gente de Renovación Nacional, con mucha gente nuestra, ¿cierto? Y nos pusimos de acuerdo porque entendemos que las pensiones no podían seguir siendo la miseria que son. Entonces yo creo que cuando hay, por ejemplo, yo pediría que se pusiéramos de acuerdo en los temas de salud. O sea, va a haber que hablar sí o sí del Congreso Nacional. Yo creo que ¿qué tipo de mayoría va en el Congreso Nacional? Justamente eso va a la mano. Si es que llegara a ganar la candidata Jara y ganara el candidato Kast, yo creo que ahí habría un centro democrático que estaría bastante huérfano. Y ojo con candidaturas alternativas que puedan surgir, ¿cierto?, en esa línea. Bueno, ¿y Evelyn Matei no se estaba moviendo para el centro? Que en el caso que ganara Kast y que ganara Jara. Que pasara a segunda vuelta, dices tú. Claro. Yo quiero decir algo en función de la candidata Jara, que ella tuvo el liderazgo de poder llegar a un acuerdo en la reforma previsional. Y ese es un tema que todos le valoran y yo creo que ese es su principal capital. Yo creo que tenemos un gran problema hoy día porque el debate por el lado de las derechas está arrastrando como un lastre, digamos, a una parte democrática de la derecha o más liberal de la derecha. Las derechas son democráticas en Chile. Yo no me caigo en ese